Gracias a Dios. Aleluya. Glorias a Dios. Gracias al Señor. Aleluya. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Saludo a todos más una vez con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos felices en este día de resurrección, donde aquí estamos celebrando. Mientras sé que el país estará en fiesta por causa de las fechas, pero nosotros estamos celebrando una otra fiesta muy más importante. Saber que nosotros somos nuevas criaturas por la sangre de Jesucristo. Agradecemos a Dios por la oportunidad que Él nos concede de estarmos aquí en su casa. Estamos felices porque sabemos que Él está aquí ayudando a mí, a usted, a todos nosotros a crecer más en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesús. Agradecemos también a los hermanos, las familias que están en sintonía, que están acompañando esta transmisión. Sí, saludo a todos los hermanos de Brasil, de Argentina, no sé si Perú. Hay muchos hermanos allí, agradecemos a todos, que todos puedan recibir en sus casas lo que hemos recibido aquí en este lugar. Hemos sido bendecidos por su palabra, hemos sido bendecidos por su Santo Espíritu. Dios tiene mostrado misericordia para con nosotros. Más una vez decimos, no somos merecedores de eso, somos indignos, ¿sí? Pero todos somos por la gracia del Señor. Amén, gracias a Dios. Hermanos, vamos aquí entonces dar inicio a la administración de la palabra. Aún de pie, por favor, vamos a leer las escrituras que se encuentran en 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, vamos a leer versículos 2 al versículo 4. Gracias a Dios. Voy a titular ese pequeño estudio aquí de Somos la palabra de Dios manifestada. ¿Usted cree en esto? Amén. Amén, amén. Sí, somos cartas escritas, somos epístolas escritas Amén. por la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Es de eso que el apóstol Pablo va a tratar aquí en su epístola. 2 Corintios, capítulo 3, a partir del versículo 2. Amén. ¿Podemos ver? Amén. Dice así la palabra del Señor. Nuestras cartas sois vosotros, Aleluya. escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, Amén. Aleluya. expedida por nosotros, escrita no con tinta, Amén. sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Amén. Querido Padre Celestial, agradecemos a ti, Padre, por este momento, por la lectura de la palabra. Y ahora te pedimos, Señor, que tú puedas añadir tus bendiciones a la lectura de la palabra que hicimos. Ayúdanos, Señor, en este momento, porque sin tu Espíritu nada somos y nada podemos hacer. Y aquí, Señor, tus hijos están aquí muy deseosos de escuchar algo más de ti, de tu palabra. Ellos no están aquí confiando en un hombre, pero están confiando en oír y escuchar tu palabra. Porque al escuchar tu palabra, esto va a aumentar su fe y va a ayudar a ellos a se posicionar. Mientras tantas luchas, batallas, peleas, tanta oposición, Señor. Porque tu iglesia está ahí aquí con este propósito de servir a ti. No importa el precio que tuviese que ser pago, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos porque creemos
que tú eres nuestro abogado. Y creemos que tú se haces presente aquí. Cuando hay uno, dos o más, hay un poco más que eso aquí hoy, Señor. Entonces creemos que tú se haces presente aquí. Entonces que tu palabra, más una vez, venga a hablar con nosotros. Que de hecho nuestros corazones se hoy impresos, tu palabra se impresa en las tablas de nuestros corazones, para que nunca vengamos a nos apartar de ti, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que esta palabra ponga temor y temblor en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti ahora, Señor, y que esta palabra más una vez sea también sanidad, sea sanidad para nuestros cuerpos enfermos. Que tu pueblo pueda hoy ser lleno de tu Santo Espíritu. No espíritu teológico, no espíritu de un hombre, tu Santo Espíritu que está aquí, así creemos. Ayúdanos, Señor, y creyendo que tú nos ayudes y nos contesta esto. Pedimos esto y te agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias a Dios. Sublime gracia, Señor, que aún infeliz yo ciego fui, mas hoy veo ya. Amén, Señor. Gracias a Dios. Amén. Pueden tomar vuestros asientos. Gracias a Dios. Mis amados hermanos, durante mi ministerio he hecho todo lo posible para que los creyentes del mensaje entiendan el pasaje de Juan 1:1-2, donde Dios me ha permitido ir tanto en Brasil como en otros países. Recuerdo cuando estuve allí en Perú, muchos ministros de allá me preguntaron: hermano, explícanos Juan 1:1, ¿qué es ese logos, este verbo? ¿El Hijo es Dios? Y yo tengo hecho el mejor posible para ayudar a nuestros hermanos. En el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién era este que estaba con Dios? ¿Un Dios que estaba con otro Dios? ¿Hay dos dioses aquí? ¿Es de eso que Juan está hablando? No. ¿Quién es este verbo, esta palabra que estaba con Dios? Es su Hijo. El Hijo unigénito de Dios. Que Dios engendró antes de la creación de todas las cosas. Uno de los principales enfoques de Juan en su evangelio fue hablar de la preexistencia de este verbo, de este logos, de esta palabra que existía antes de todo. No fue una creación de Dios, no, pero Dios por medio de este verbo, logos, Dios hizo todas las cosas. Entonces, cuando usted quiere creer y comprender un poco mejor quién es este logos, este verbo, basta usted ir para los libros de la patrística de los primeros padres de la iglesia. Y usted va a ver que todos los padres no estaban confundidos con esta cuestión. Todos ellos enseñaban que este verbo, este logos, era el Hijo de Dios. Pero hubo un momento que hubo un hombre que empezó a ministrar esto, que el logos era Dios mismo. Esto fue hecho por un hombre llamado Calisto, un papa de la iglesia, un papa unitario. ¿Usted cree en esto? Hubo en la historia de la iglesia romana un papa unitario, Calisto. Él fue lo primero en sus escritos a decir que el logos era Dios mismo. Esto cambió toda la enseñanza de los primeros padres, porque todos ellos dijeron que ese logos, este verbo, era el Hijo de Dios que estaba con Dios. Entonces, después, siguiendo por Praxias, Noeto,
Saberio, estos hombres empezaron a enseñar esto, que no hay de hecho un hijo, Dios es todo eso. Si Hijo, Espíritu Santo son apenas manifestaciones de sí mismo, logos, que ellos decían que era Dios. Entonces, ustedes saben que esto todo se pasó, ¿sí? Este Papa Calixto, en el principio del siglo III, ¿sí? Cuando se empezó a enseñar esto. Vuelvo a repetir para usted, los primeros padres de la iglesia nunca estuvieron equivocados con esta cuestión. Pero este hombre tentó hacer algo diferente. Y usted empieza a ver cómo que los ministros del mensaje, por ejemplo, enseñan esto de la misma manera. Están tan confusos como estos hombres que empezaron a hacer esto. Entonces, este evangelio de Juan aquí pretendía decir para nosotros que ese Jesús, este verbo, este logos, esa palabra era Dios, como él dijo, porque este Hijo estaba allí reflejando o manifestando a Dios mismo, la misma persona de Dios que lo engendró. Dios engendró este Hijo para que él pudiese manifestar a él a sí mismo, para se tornar conocido a nosotros por medio de este Hijo. Entonces, Dios no es exactamente logos, como aquí Juan está diciendo. Cuando él dijo que el logos, el verbo, era Dios, estaba se refiriendo que este logos que estaba con Dios, el Hijo, estaba manifestando Dios. Porque todos aquí saben que la palabra logos quiere decir pensamiento expresado. Alguien pensó este Hijo y él engendró, habló la palabra y él vino a la manifestación. Entonces, ¿quién fue que pensó este Hijo? Dios, con quien este Hijo estaba en el principio. Entonces, cuando estos hombres dijeron que Dios es el propio Logos, entonces están diciendo que Dios también es un pensamiento. No está correcto, porque nadie puede pensar Dios. Dios no es un pensamiento expresado. Si usted entender, pensar, interpretar de esta manera, entonces está diciendo que hubo alguien que pensó Dios. Pero usted puede decir, sí, que Dios también es Logos, pero no de la misma manera como su Hijo. Porque, sin embargo, el Hijo fue engendrado por Dios por ser su pensamiento. Dios es Logos de una otra manera. Como la mente que pensó este pensamiento que fue su Hijo. Entonces, en los tiempos de Ireneo, por ejemplo, en su libro Ireneo contra las herejías, hay muchas informaciones que es difícil entender cómo Ireneo pudo ser tan detallista, mostrar tantas cosas. Los gnósticos enseñaban que el Logos era una creación del Hijo, una cosa muy confusa entre ellos. Mas, entonces, en ese libro, Ireneo va a decir para nosotros que sí, está bien. Tanto Dios como su Hijo pueden ser llamados de Logos, porque essa palavra pode usar-se para referir-se tanto ao pensamento produzido como à mente mesma que lo produjo. Em seu livro, Ireneo contra as herejías, livro 2, capítulo 27, parágrafo 5. Pero siendo Deus todo mente e todo Logos, habla exatamente o que pensa e pensa exatamente o que habla. Porque su pensamento es el Logos. ¿De quién está hablando? Del Hijo. El Hijo es el pensamiento del Logos, porque el Logos quiere decir pensamiento. ¿Sí? Y el Logos es la mente. Y la mente que comprende todas las cosas es el Padre mismo. Entonces, ¿de qué manera Dios también puede ser este verbo, palabra, Logos de Juan? Siendo la mente que expresó sus pensamientos. Entonces, cuando ese Hijo fue pensado y después manifestado, engendrado, ¿qué este Hijo manifestó? Dios mismo. Todas las características de Dios, todos sus atributos, toda su naturaleza, toda su esencia,
toda sua intrinsecalidade, Amém. toda a natureza, toda a essência de Deus estava ali, toda a substância de Deus Amém. estava ali manifestada por meio desse Hijo que Ele pensou e falou. Amém. Gracias, Señor. Então, por isso, esse Hijo, Juan dijo, que estava com Deus, também era Deus, porque Ele estava manifestando a mente que lo pensou e agora estava aqui expressando. Então, o que isso aqui foi explicar-nos exatamente o que Juan havia escrito em seu evangelho. Porque, veja, Irineu foi discípulo de Policarpo e Policarpo foi discípulo de Juan. Nós creemos, sim, que houve aqui uma compreensão correta porque eles transmitiram a informação, a enseñanza correta. Então, por causa de esto que Irineu pudo aqui escrever esto, que o Logos que estava com Deus também era Deus, pero Juan não estava ali predicando uma dualidade ou uma unidade. E entenda que aqui Irineu tampouco estava ensinando a unidade, a enseñanza de Calisto, de Praxias e etc. Então, segundo todos os indícios, incluso essa doutrina da unidade nem sequer existia quando Irineu escreveu este livro. Então, havia escrito tanto neste como em vários outros livros que o Hijo unigênito preexistia com Deus antes de qualquer criação. Algo que os unitários negam hasta hoje. Negam isto por completo. Vou ler outra obra aqui de Irineu. Irineu, Epidexis ou Demonstração de la Predicação Apostólica. A Jerusalém foram enviados por Deus por meio do Espírito Santo, os profetas que aconselharam ao pueblo e lo converteram ao Deus onipotente de seus padres. Como colunas de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, anunciaron que su cuerpo brotaría del linaje de David, Amén. para que él fuera, según la carne, el Hijo de David. Sí, Señor. Perdón, que fue hijo de Abraham. Amén. En razón de una larga cadena de generaciones, Aleluya. y según el Espíritu, el Hijo de Dios, preexistente con el Padre, engendrado antes de la fundación del mundo, y aparecido como hombre a todo el mundo en los últimos tiempos. Cristo, el Hijo de Dios, existente antes del mundo, estaba con el Padre y en el Padre. Amén. Antes de toda a criação. Esto aqui, ¿qué quer dizer esto aqui? Juan 1:1-2. Então, ¿cometió el hermano Bana algún error cuando también llamó a Dios del Logos? No, él lo enseñó de esa manera, pero no como Calisto y Praxias, Noeto y Saber enseñaban. Su enseñanza nada tiene que ver con la enseñanza unitaria. Entonces, sin embargo, el pensamiento que se expresó no fue el Padre mismo, sino que este Hijo expresó todo lo que su Padre era. Porque él era un pensamiento del Padre. Y por lo tanto, él era ¿qué? Una parte de Dios. Jesús era una parte de Dios. Amén. Ignacio de Antioquia fue discípulo directo de apóstolo Juan. Amén. Antioquia, no es Antioquía, porque en latín el nombre de la ciudad es Antaquia. Entonces, al hacer la conversión, mantiene la tónica silábica. Entonces, si fuese Antioquía, sería Antaquia. No creo que eso está correcto. Entonces, Antioquia. ¿Sí? Ignacio de Antioquia dijo, en efecto, Jesucristo, nuestra vida inseparable, es el pensamiento del Padre, Amén. el Logos de Dios. Amén, Padre. Amén. Voy a repetir, Ignacio, discípulo de Juan, está explicando para usted lo que su maestro enseñó en su libro, su evangelio. El Logos, el verbo, la palabra, era el Hijo, Dios manifestándose a través de su Hijo, su pensamiento expresado. Es esto que el Logos Amén. es, el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Entonces,
Él está aquí nos explicando exatamente lo que él aprendió con su maestro sobre Juan 1:1. Entonces, ¿Dios también es Logos? Sí. Pero no exactamente como el Logos de Juan 1:1 que trata del pensamiento de Dios, que era su Hijo. Mientras que Dios es la mente misma que pensó y expresó ese Hijo. Y es por eso que Juan luego dice que la palabra era Dios, porque el Hijo era en realidad una copia perfecta de su Padre. Amén. Y ese era el enfoque de Juan, como le dije, en todo su evangelio, que era hablar de un ser que hasta entonces nadie sabía que existía. De hecho, él preexistió con Dios incluso antes de la fundación del mundo. Este fue el misterio de Cristo que estuvo oculto a través de los siglos. Y ahora, por medio de los apóstoles, este misterio veio a ser develado, ¿sí? En Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual está aquí hablando del Hijo de Dios, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? El hermano Liveu dijo en sus estudios, sus sermones, que fue a partir de esta palabra resplandor que el hermano Brano usó para llamar el hijo de un halo de luz. ¿Recuerda de eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en inglés la palabra resplandor es brightness. Literalmente sería brillo de luz. Entonces es por eso que el hermano Brano llamaba el hijo de como un halo de luz, porque es esto que Hebreos está diciendo. Él era un brillo de luz, un halo de luz que resplandecía la gloria de Dios y era la imagen misma de su sustancia. Entonces, ese hijo era la expresión exacta del ser de Dios. Y este término aquí, en su traducción, la imagen misma, proviene del griego carácter. Y la palabra griega carácter significa marca o figura chamuscada. Espero que sea una traducción buena aquí para usted comprender esto. Significa también impresión o expresión, imagen exacta de alguien o de algo. Significa también semejanza marcada, reproducción fiel en todos los aspectos. Amén. Es eso que el Hijo era, una copia perfecta de Dios. Amén. Y eso es exactamente lo que el Hijo de Dios fue, una copia perfecta, una reproducción idéntica del ser de Dios. Amén. Por eso que el apóstol Pablo dijo que el Hijo estaba en forma de Dios. Porque era igual, la palabra griega allá, isos, igual a Dios. O sea, semejante en todo a lo que Dios era. Una copia de Dios. Y es por eso que la palabra griega usada aquí para referirse a este ser que es Dios, ¿sí? Sustancia, vino del griego upostasis, que significa acto de colocar o establecer debajo, como modelo, ¿sí? É como Deus fosse esto, um modelo, e Deus vai criar um caráter, uma cópia perfeita de si mesmo. Então, este caráter, este hijo, foi engendrado, ¿sí? A partir de esto aqui. Hace de cuenta que esto é igual a esto. ¿Sí? El hijo es igual, idêntico a esto. Esto es original. Este es una copia. ¿Sí? Si usted contemplase los dos si fuese posible, pero no es posible, usted no vería ninguna diferencia entre ellos. Pero de hecho, usted jamás podrá ver el original. Pero usted siempre conocerá el original cuando usted contempla su copia perfecta, su carácter de su sustancia, de su upostasis. La palabra upostasis quiere decir entonces establecer debajo, algo colocado debajo, algo que sirvió como una base, como un fundamento. Aquello que es un fundamento, aquello que tiene existencia real, sustancia, ser real, persona, calidad sustancial. Entonces, si el hijo es una copia igual, entonces debe haber un original en alguna parte, a partir del cual se hizo esa copia. Y esa
cópia, esse original é Deus mesmo. Então, Deus é essa base ou fundamento que o Hijo estava reflejando. Em sua carne, não, desde o princípio, quando Deus lo engendrou, hecho de sua própria substância, assumindo allí uma forma de corpo, palavra, uma forma teofânica. Todo esto allí era uma cópia de Deus mesmo. Amém? Por lo tanto, sendo uma cópia perfeita de Deus, Jesus não podia reflejar nada mais que o que Deus era em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Deus se hizo a si mesmo um modelo para que sua obra maestra, su Hijo, pudiera ser um meio por el qual ele pudiera ser revelado e conocido. Então, tal expressão exata de Deus se manifestou tanto em forma teofânica, como dije, como depois também sua forma velada em carne humana. Quando o Hijo de Deus estuvo em carne humana, ele também estava fazendo a mesma coisa que já hacía em sua forma teofânica, reflejando e manifestando Deus. Quando o Hijo nasceu, sim, de la Virgem Maria, ele estava reflejando allí Deus, Jeová. Você tinha Jeová allí nascendo. Porque ele era Deus ali em manifestação. Pero não a própria pessoa de Deus. Porque Deus mesmo solamente vai entrar neste corpo 30 anos depois. Então, se Deus é Logos, a palavra, o Hijo também terá que reflejar tudo isto. É de isso que se trata Juan 1:1. Vou repetir, os primeiros padres não estão equivocados com isto. Pero a partir do princípio do século 3, todo isto começou a se quedar emaranhado, não sei como dizer, bagunçado. Sim. Amém. Como? Qual a palavra? Heredado. Está bem, boa palavra. É isso que se passou e, infelizmente, os trinitários estão enredados. Os unitários estão enredados. Os arianos, os dualistas, também seguem enredados com esta questão. Amém. Portanto, quando em Hebreus se diz que o Hijo é a expressão do ser de Deus, não se está afirmando que o Hijo seria um segundo Deus. Não. Senão Deus mesmo allí em manifestação. Porque ele mesmo nunca pode ser visto. A única maneira de conhecê-lo é através de seu Hijo. Que ele é uma cópia perfeita de seu ser, de sua substância, de sua hipostasis. É por isso que mais tarde Juan escreveu, Juan 1:18, a Deus nadie le vio jamás, nadie vio Deus. O Deus unigênito que está no seno do Padre, Ele le ha dado a conhecer. Como é isto? Como é isto, irmão Diógenes? Leia de novo para nós. Eu creio que não estava muito aqui enfocado. Como que é? A Deus nadie le vio jamás. O Deus unigênito le hizo conhecer. Juan está predicando dos deuses aqui, então? Não. Ele está dizendo que Jesus, por ser um reflejo de Deus, é Deus allí, Deus unigênito. Pero veja, de alguma maneira, algum escriba, algum copista não compreendeu isto. Estamos falando hoje sobre as Bíblias, as traduções, sim? Os tradutores quase sempre passam suas próprias teologias, suas próprias interpretações para a tradução. Alguém não compreendeu esta coisa de que Deus não pode ser visto, pero o Deus unigênito lo manifestou. Então, eles cambiaram Deus unigênito por unigênito Hijo. É assim que está na maioria das Bíblias nossas em português, e eu sei que está também nas suyas de espanhol. Cambiaram a palavra. Pero usted busque os textos mais antigos do grego. Allá Juan dijo, Deus unigênito. Quizás o copista não compreendeu, pero para nós não há nenhum problema. Ele disse que este Hijo que estava com Deus era Deus manifestado allí. É por isso que mais adelante, no mesmo capítulo, ele vai chamar ele de Deus unigênito. ¿Sí? Então, o irmão Branham dijo que Deus nunca podia ser visto, porque é o que está aqui em Juan, que ahorita leemos, sino que ele se permitia conhecer através dessa cópia perfeita de si mesmo, que era seu Hijo, quem havia de actuar eternamente como seu velo.
eternamente Jesús, el Hijo, será el velo de Dios. Vamos para un sermón del hermano Bran ahora. Voy a leer muchos sermones de él. Pero el tema de hoy no es este. Es solamente una introducción para nosotros llegar a esa cuestión de nosotros sermos la palabra de Dios revelada, manifestada. ¿Cómo es posible? Porque fuimos engendrados por esta palabra. Si Cristo fue la palabra de Dios manifestada, toda la iglesia, todos los hijos de Dios son también logos, pensamientos de Dios, engendrados por Dios aquí, para manifestar a Dios como su Hijo manifestó. Entonces, en su sermón, muéstranos al Padre, Él nos satisfará. 11 de junio de 53. Y cuando Él hizo todo que pareció agradable y bueno a Él, miren, Él dijo, hagamos, plural, porque son dos personas hablando allí, dos seres, hablamos, plural, el hermano Brando escribió aquí, dijo mejor, hagamos al hombre, plural, repite, plural, o sea, a dos personas aquí hablando. ¿Sí? No es Dios hablando con ángeles, no es esto. Irineo combateu esto en su libro. Había judíos gnósticos diciendo que Dios allí estaba hablando con ángeles. No, él dijo, Dios estaba hablando con su Hijo. No solamente Irineo, otros padres antes de él, después de él, estaban diciendo, no era con ángeles, era con su Hijo. Hagamos el hombre a nuestra propia imagen. ¿Qué era él? Allí está un ser sobrenatural. ¿De quién el hermano Bran aquí está hablando? De Dios. Dios es un ser real, una persona real, un ser sobrenatural. Amén. Está se refiriendo a Dios. Allí está aquel que no podía ser visto. Dios el Padre nunca fue visto. Nunca será visto. Oh, mis hermanos, por favor, usted cree en esto. Usted acepta esto que el hermano Bran dijo. Entonces todos los ministros de ese mensaje que dicen que Jesús es Dios mismo, están aquí llamando a William Branham de mentiroso. Porque si Jesús fuese Dios mismo, entonces Dios algún día fue visto. Y volverá a ser visto porque Jesús es Dios mismo. Él dijo, Dios nunca fue, jamás será visto. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Es Dios? No, es la copia perfecta de Dios. El carácter de su hipostasis. No vamos aquí llamar a William Branham de mentiroso. Dios nunca fue visto, Dios nunca será visto. Él es toda la naturaleza. Y allí está Él. Y ahora, aquí está el Hijo. Está aquí, ¿sí? Ilustrando para usted Juan 1:1. Aquí está el Hijo, lo cual es el Logos que salió de Él. Hecho a su imagen. Ajá, una copia de Dios. Una copia perfecta de la hipostasis, sustancia de Dios. Un ser sobrenatural que salió en el principio. Oh, el hermano Bran está hablando que un ser sobrenatural engendró un otro ser sobrenatural. Entonces, usted tiene aquí dos seres sobrenaturales. No dos dioses, mas un Dios que engendró un Hijo. El hermano Bran dijo que no hay diferencia entre la enseñanza trinitaria y unitaria. Él dijo, los dos creen la misma cosa. Porque lo trinitario, como él enseña, que Dios es un ser manifestado en tres personas. Y el unitario, la misma cosa, solamente cambia el léxico, la semántica. ¿Sí? Es un ser manifestado en tres oficios. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Incluso en el concilio de Éfeso fue cuando la iglesia romana organizada creó el dogma tuve que notar porque es un nombre complicado para mí. Unión hipostática, creo que está correcto esto. Unión hipostática. Fue cuando la iglesia romana católica empezó a enseñar que Dios, sí, tiene dos naturalezas. Una humana y una divina. Y usted sabe que los unitarios enseñan la misma cosa que los católicos. La enseñanza unitaria de que Dios tiene dos naturalezas, ¿de dónde vino esto? De los romanos. Entonces, el hermano Bran está correcto. Los unitarios y los trinitarios enseñan la misma cosa.
Ahora, esto es lo que ellos enseñan. ¿Y cómo que hermano van a enseñar? Aquí usted acabó de escuchar dos seres. Un ser que engendró un otro ser. Lo trinitario va a decir, no, es un ser. Son tres personas. Un Dios con tres cabezas. El unitario va a decir, no, es un solo ser. Pero son tres oficios, tres manifestaciones distintas en diferentes épocas o sea lo que sea. Nada de esto. É um ser que se manifestou através de seu Hijo, um outro ser que ele engendrou. É um ser real, uma persona real. Pero não é Deus, mas é uma cópia de ele. ¿Por que isto? Porque Deus não pode ser visto. Pero foi necessário ele engendrar este Hijo, uma cópia de ele, para que por meio de ele, usted, nosotros, a igreja, pudesse conhecer a Deus mesmo. Quando você contemplar Deus, o Hijo, allá, o novo cielo, na nova terra, no milênio, você vai contemplar Deus mesmo aqui. Amém. Amém. Então, é isto, hecho a sua imagem, ou seja, Jesús es una copia perfecta de la naturaleza divina de Dios. Amém. Él tenía la misma sustancia de su Padre. Nosotros no tenemos esto. Nosotros no fuimos hechos a la sustancia de Dios, solamente el Hijo de Dios. Por eso que Él es unigénito, hecho de una manera única, engendrado de una manera única. Nada más se parece con Jesús, nada más puede ser. Amén. Amém. Amém. Outro mensaje aqui. O poderoso Deus revelado ante nós, 64. Ele desejava ver-lhe um dia e Deus lhe dijo, ve, párate en la piedra. E mientras estava parado en la piedra, Moisés lo vio pasar. Ele le vio su espalda e ele dijo, parecia um homem. La espalda de um homem. Sin embargo, ele não viu a Deus. Não. Ele solamente viu o velo de Deus, sua cópia. Amém. A Bíblia disse, nenhum homem ha visto a Deus em nenhum tempo, mas o unigênito del Padre le ha declarado. Amém. Então, outra vez aqui, isto para mim também é Juan 1:18, porque Cristo é a palavra de Deus manifestada. Amém. Então, Moisés lo viu velado como homem, e hallamos que Jeová do Antigo Testamento foi simplesmente Jesus do Novo Testamento. Aham. Porque agora em carne humana, Deus estava se manifestando por meio desse Hijo. Portanto, Jesus era a imagem de Deus, que é sua palavra manifestada. Quando Jesus começou seu ministério, não só estava presente como a imagem de Deus, tendo allí a mesma substância de la naturaleza divina de Deus, sino que Deus mesmo se encarnou em ele também. Por lo tanto, Jesus manifestou a Deus através do mensagem de seu evangelho, que não é mais que a mente de Deus allí sendo manifestada, e também através de las obras que ele hacía. Amém? O mensagem não era de Jesus, sino de Deus, e suas obras tampouco eram de ele, de Jesus, sino de Deus mesmo obrando através de seu Hijo. Vamos ver como o irmão Bando explicava isso. Quisiéramos ver a Jesus, 54, porque ele dijo, de cierto os digo, escuchen, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Oh, entonces, los unitarios dicen, oh, por supuesto, Jesús en su naturaleza humana no podía hacer nada. Es así que ellos enseñan. Pero en su naturaleza divina, oh sí, ele podia, porque ele era Deus. Incorrecto. Não é nada disso. Nem sequer em sua naturaleza divina podia Cristo fazer nada. Ele nasceu com a naturaleza divina. Ele foi hecho de la substância de Deus, de la essência de Deus. E mesmo nascendo com todo isto, ele não pôde fazer nada. ¿Ah? El hecho que Jesús, poseyendo la naturaleza divina, no lo hizo la persona misma de Dios. Entonces Jesús solo podía hacer algún milagro o señal, porque realmente Dios estaba morando en ese Hijo. Y espero que esto ya haya sido aquí aclarado para ustedes. Dios tiene una sola naturaleza.
¿sí? Que es su naturaleza divina. Dios no tiene otra naturaleza. La enseñanza unitaria es que después, cuando el Hijo nació, era Dios naciendo y añadiendo a su naturaleza divina ahora una otra naturaleza que hasta entonces él no tenía. Esto es diabólico, porque el hermano Branham dijo que la naturaleza de Dios es inmutable, nada se quita, nada se puede añadir. Dios no tiene dos naturalezas, el Hijo sí. Él tenía una naturaleza divina por ser una copia de hipostasis, y ahora, añadiendo a esto, hay una naturaleza humana, porque ahora él tendrá hambre, sueño, ¿sí? Agotado y todo. Entonces, cuando usted dice que Dios tiene dos naturalezas, entonces usted está diciendo que Dios también tiene eso. Então, alguno pode dizer, sí, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía dos naturalezas. ¿Usted está diciendo que antes de todo Dios también ya tenía hambre y sueño y todo? No, está mal. Dios tiene solamente una naturaleza. Dios tiene, el Hijo de Dios tiene dos naturalezas. El Hijo sí. ¿Sí? Busque, es tan simples, es tan sencillo. Va en los sermones del hermano Branham. No hay ningún sermón del hermano Branham donde él dijo o habla sobre las dos naturalezas de Dios. No hay sermón de eso. No hay. Esto es la enseñanza romana, ¿sí? Da hipostática, como unión hipostática, que os trinitarios criaram e agora os unitários também usam. Então, todos os ministros deste mensaje que ensinam as duas naturezas de Deus são ministros romanos, porque estão predicando o dogma de Roma. Não há diferença aqui. Amém. Então, veja, Deus tem uma sola natureza, que é a divina, pero Jesús tem duas naturezas, uma humana e outra divina, já que ele e nadie más heredó la misma sustancia de su Padre. Amén. Entonces Dios solo habitó en Jesús desde su bautismo en el río Jordán, y antes de eso Jesús ya tenía sus dos naturalezas, antes de Dios encarnar en su Hijo corporalmente. Pero esto no le permitía obrar ninguna señal. Cuando Cristo nació, Él tendría dos naturalezas, pero Él pudo hacer señales. Él pudo hacer sanidad, nada, no puede. Amén. Después, pues todo lo que el Padre hace se lo muestra al Hijo. ¿Es correcto eso? Amén. El Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora. Amén. En otras palabras, yo no puedo hacer nada como el Hijo de Dios. Mismo Jesús teniendo una naturaleza divina, Él está diciendo, no puedo hacer nada como Hijo de Dios. No puede. Amén. Tiene que ser Dios en Él haciendo. Amén. Y los hombres reclamando ser sanadores divinos, si ni el propio Hijo dijo que podía ser, sanar, ser lo que sea. Cuando incluso el Hijo de Dios no reclamó ser un sanador divino, Él dijo, yo no puedo hacer nada. Amén. Vean, mis hermanos, una vez más, los unitarios van a decir para usted, sí, como hombre, Jesús, como en su naturaleza humana, sí, Jesús realmente no podía ser, pero como Dios sí podía. Sin embargo, Jesús no es Dios. Jesús murió con más de 30 años, pero fue solo por 3 años que Jesús fue Dios. Jesús fue Dios por 3 años y medio, el tiempo que duró su ministerio, ¿no es esto? Entonces, cuando su Padre habitaba en él, Jesús fue Dios. Así que, fíjate que en aquel tiempo, cuando Jesús dijo que nada podía hacer, como dijo aquí el hermano Branham, lo dijo que a pesar de que Dios ya estaba encarnado en él. Dios estaba encarnado en su Hijo y así mismo él dijo, no puede hacer nada. Porque no era Jesús quien hacía las señales, sino el Dios que habitaba en él. Amén. Prosiguiendo la lectura, él no reclamaba ser un sanador, dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí.
Él hace las obras. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios hoy, con el Espíritu del Padre en nosotros, ¿qué pasa con eso? El mismo Espíritu, la misma mente, las mismas obras, el mismo poder. ¿Qué está diciendo aquí el hermano Branham? Lo que el Hijo de Dios pudo hacer por Dios estar en él, la iglesia toda puede hacer por Dios, por medio de su palabra, estar en ella. Si la palabra de Dios está en usted, usted podrá hacer las mismas obras que Cristo hizo. Pero tiene que ser la palabra de Dios, no la teología de un hombre, no la palabra de hombre, mas la palabra de Dios. Y Dios va a vindicar su propia palabra. Gracias a Dios. Como el Hijo no será usted mismo haciendo, será Dios en usted haciendo. Gracias a Dios. Ahora Él dijo, yo no puedo hacer nada excepto que mi Padre me lo muestre. En otras palabras, escúcheme atentamente ahora. Esto puede sorprender un poco, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca realizó un milagre sin ver primero una visión de ello. Dios mostraba para Jesucristo lo que Él debía de hacer. Correcto, Padre. ¿Y por qué el hermano Branham está enseñando esas cosas? Porque así fue su ministerio, el ministerio del Hijo del Hombre. William Branham tampoco podría enseñar o hacer cualquier milagro, sino que Dios primero le mostraba por medio de una visión. El señal mesiánico, sí, hermanos. Amén. Él dijo algo equivocado allí. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Es eso cierto? Amén. Ese fue Jesús hace 1900 años. Amén. Entonces, si tenemos la misma mente, como dijo el hermano Branham, el mismo espíritu, el mismo poder que Cristo recibió de Dios, nosotros como su novia también podríamos hacer las mismas señales. Y lo que nos hace tener la misma mente, espíritu y poder que Dios es tener su palabra en nosotros. Si tenemos su palabra, somos Dios hecho carne. Somos Dios en la carne, tal como lo fue Jesús. Preguntas y respuestas número 3 de 64. Ahora recuerden, nosotros no somos la palabra, pero somos la palabra. No somos hechos de la misma sustancia de la palabra como Jesucristo fue. Nosotros no somos Dios. No somos la palabra Dios. Pero al mismo tiempo dijo, somos la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo somos la palabra? Porque Dios, la palabra, está en nosotros. Porque fuimos engendrados de esa palabra. Somos un reflejo de esa palabra. Somos carácter de ese hipostasis. ¿Está bien? Usted también es logos. Si la palabra de Dios está en usted. Amén. Y después Él va a decir, Él va a preguntar aquí, ¿lo captaron ahora? ¿Cómo que es, hermano Branham? Yo le dije, nosotros somos la palabra, pero no somos la palabra. No comprendí. ¿Cómo es eso? ¿Soy palabra o no soy palabra? No comprendí esto. ¿Ustedes están comprendiendo? ¿Es captaron esto? Ahora, venga, Jesús no era Dios. Seguramente que no era Dios. Él era una copia. Pero no era el original. Era una copia perfecta de Dios. Él no era Dios. De hecho, sabemos de eso ahora. Los unitarios no saben. Los trinitarios no saben. Los arianos no saben. Los dualistas no saben de eso. Jesús no es Dios. Amén. Pero va a decir, pero Él era Dios. Amén. ¿Cómo Él era Dios? Porque la palabra estaba en Él. Porque Él era Logos que salió de Dios. Porque Dios estaba en Él. Eso es muy diferente. Y porque Él era una parte de Dios. Y el hermano Branham dijo que nosotros, la novia de Cristo, la iglesia de Jesucristo, también es una parte de Dios. Eso lo demuestra claramente, mis hermanos, que el hermano Branham no era dualista. El hermano Branham no era ariano, como ahora están diciendo que estamos aquí enseñando esto. Sí, esto aquí es la enseñanza dualista de Ario, ¿sí? De Luciano fue quien primero enseñó la doctrina ariana.
de que Jesús era una creación de Dios, o que después hoy se enseña que él era un segundo Dios. Luciano fue quien enseñó esto. Después él mismo abandonó todo esto y su discípulo Ario mantuvo esto. Ario, ¿cómo se pronuncia? ¿Es otro nombre? Ario, sí. Ario enseñaba esto. Ahora, en uno de sus escritos, Ario dijo: ¿sabe por qué las personas son contra mí? Porque yo tengo enseñado que Jesús no es una parte de Dios. Está en sus escritos. Esto prueba que el hermano Branham no enseñó arianismo, porque él dijo en muchos sermones: Jesús es sí una parte de Dios. Pero no hizo, esto no hizo de él el propio Dios. Para el hermano Branham no había ningún problema, porque para los apóstoles y para los discípulos y para los padres praniseicos no hubo ningún problema decir que Jesús era hecho de la sustancia de Dios, sin embargo no ser el propio Dios, pero es una parte de él. Llevaba consigo una parte de él porque era la copia de Dios. Entonces Ario dijo: no crean eso, Jesús no es una parte de Dios, está en sus escritos. Entonces el hermano Branham no es ariano. El hermano Branham no es dualista, tampoco nosotros, por repetir lo que está diciendo. Jesús es una parte de Dios. Y el hermano Branham dijo: usted también es una parte de Dios. Usted también es la palabra de Dios reflejada y manifestada. Él era Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en él. Él era un hombre, sin embargo, era Dios. Él podía llorar. Y sin embargo, él podía resucitar a los muertos. Él podía llorar por un hombre que estaba muerto y resucitarlo otra vez. Él era Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Manasés. Él era Jehová, todo completamente. Él era Jehová. Y sin embargo, él era un hombre. Amén. Entonces, Jesús era la palabra porque Dios lo hizo de él la palabra. Es decir, una manifestación de sí mismo. Y eso es porque Jesús era una parte de Dios. Jesús sabía que él no era Dios mismo, pero su fe que era su hijo. Jesús tenía una fe de que él era su hijo, no que él era Dios mismo. Así enseñó el hermano Branham. Sabiduría versus fe, 62. Jesús tenía fe. ¿Fe en qué? ¿En lo que él era? ¿Dios? No. En lo que él era, el Hijo de Dios. Esa es la fe de él. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Ven? Muy bien. Fe perfecta, 63. Él tenía fe con su poder. ¿Cómo la tenía? Él dijo: nada puedo hacer por mi cuenta. Porque él confió en lo que él era. Él sabía que él no era Dios. Sabía que no era él mismo haciendo las cosas, las señales. Él creía que él era el Hijo de Dios, pero no Dios mismo. Confió en saber que él era la palabra manifestada. Y él tenía fe en Dios. Oh, Jesús tenía fe en Dios. Un unitario jamás va a enseñar esas cosas aquí. Él no era unitario. Él tenía fe en Dios. ¿Quién le hizo a él la palabra? Dios hizo de su Hijo la palabra, una copia de sí mismo. Es decir, Dios hizo a Jesús una copia de sí mismo. Y si tenemos fe en Dios, mis hermanos, como la tuvo Jesús, seremos su palabra manifestada también. Amén. Él era Dios, la palabra, y ellos estaban en él, y eso le daba fe porque él entendía su posición. Él sabía lo que era, porque la Escritura había dicho que él era tal. Y aquí toda Escritura se entrelazaba para probar que él era exactamente lo que la Escritura dijo que él sería, y él sabía lo que él era. Sí, no Dios, pero el Hijo de Dios. Entonces, debido a que Cristo sabía que Dios moraba en él, que tuvo fe, que hizo de él la palabra. Y si creemos que la palabra está en nosotros, tendrá que manifestarse a través de nosotros de la misma manera. Fe perfecta. Ahora, lo único que usted tiene que hacer entonces es tener fe en lo que usted es. Tenga fe en lo que la palabra dice que usted es. Amén. ¿Sabía que el mundo fue hecho por medio de la palabra creada?
Palabra hablada. Amén. ¿Y sabía usted que usted también fue hecho por medio de la palabra hablada y creada? Amén. Usted es la manifestación de la palabra hablada creada por Dios. Dios habló y usted fue hecho Gracias, también. Amén. Y por usted ser la palabra hablada, ¿sabía que usted puede hablar la palabra y las cosas acontecen? Si usted es hijo de Abraham, usted va a ser como su papá que trajo a existencia cosas que no existían. Por la palabra hablada. La novia tiene la palabra hablada, el poder de la palabra creadora. Porque la novia, nosotros mismos fuimos hechos por medio de esa palabra. Amén. Aquí, fe perfecta. Ahora, lo único que usted tiene que hacer entonces es tener fe en lo que usted es. Tenga fe en lo que la palabra dice que usted es. Jesús tuvo fe en la palabra de Dios. Tenga usted también fe en la palabra de Dios, que decía lo que él era. Está escrito de mí. ¿No habló David en los salmos y los profetas y todos ellos acerca de él? Yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo. Amén. Yo soy ese árbol de vida en el huerto del Edén. Yo soy todas esas cosas. Yo soy el que soy. Y él sabía con esa fe perfecta que él era el Mesías ungido, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él dijo ahora, él en mí mismo nada puedo hacer, sino que es mi fe en Dios. Fue su fe en Dios, no su fe en su naturaleza divina. Y Dios estaba en él. La palabra manifestada. Y cuando la palabra de Dios entra en usted, se manifiesta por cuanto usted es un creyente. Amén. Eso es porque también nosotros somos logos de Dios. ¿Ven? Y un creyente es la fe de Dios que se mueve en usted. Amén. Usted sabe que la señal principal de Dios es el envío de un profeta a su pueblo. Porque él es la palabra de Dios manifestada para su edad, para su era. Por lo tanto, la única forma de conocer a Dios sería a través de un profeta, que es un revelador de la palabra de Dios. La super señal, los profetas son la señal principal. La señal principal de Dios es un profeta. Miren, voy a hablar unos minutos sobre eso. Ellos son su palabra manifestada para esa edad. Y esa es la razón de que un profeta es siempre la señal principal de Dios. Él nunca ha enviado un juicio sobre la tierra sin primeramente enviar un profeta. Dios envió un profeta. La tierra está lista para el juicio. Solo ven y escuadrillen las escrituras. Un profeta es la señal principal de Dios para su pueblo, que él ha enviado a esta persona y esta cierta persona, así como Noé, como Moisés y Elías y los profetas, él los envía para manifestar la palabra para esa edad, para darle una advertencia a su pueblo. Vea, todos los profetas fueron entonces la palabra manifestada para su día. Amén. Y hoy la iglesia es esa palabra de Dios manifestada. Porque las mismas obras y el evangelio que Dios predicó a través de Cristo están aquí para revelarse a nosotros de nuevo, otra vez. Dios manifestándose por sus características. Moisés era la palabra manifestada para esa hora. Elías era la palabra manifestada para esa hora. Cristo es la palabra manifestada. Y las promesas que él hizo, todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Por qué? Porque usted es la palabra hablada. Usted es la palabra manifestada también. Él prometió estas cosas. ¿Qué es? Es la característica de Dios mostrando su palabra, como Él lo ha hecho en todas las edades. Amén. Entonces, quien recibe a un profeta, también recibe recompensa de profeta. Y quien acepta su mensaje, también se convierte en la palabra manifestada. Porque es el mismo Espíritu en él diciendo amén a toda palabra de la Biblia revelada en ese tiempo final.
Oh, voy a leer muchos sermones, yo le dije, ¿sí? El lugar de adoración provisto por Dios. Él era el profeta, la palabra vino del profeta, y él era la palabra manifestada de Dios para su edad. Amén. Vean, ustedes no pueden morir. Oh, nosotros no podemos morir, la palabra no puede morir. Ustedes ya han sido vivificados, gloria a Dios. Oh, si la iglesia tan solo pudiera ver eso, que no es lo que ustedes van a hacer, sino que ya ustedes lo son, gloria a Dios. Es el diablo tratando de robarles eso. Oh, bien, dice usted, pues déjeme decirle, yo pertenezco a esto, a aquello, a tal grupo, a tal tabernáculo, esto, aquello, no me importa lo que usted pertenezca. Usted tiene que nacer, ser generado, bautizado con el Espíritu Santo en Jesucristo, vivificada toda palabra. Su espíritu en usted acentuará con un amén cada palabra de la Biblia. Fuera de eso, si menea la cabeza, rechazando una sola, deshágase de ese espíritu. El Espíritu de Dios no refutará la palabra de Dios. Él guardará la palabra de Dios. No solo la cree, sino que la hace vivir. Él manifiesta la palabra de Dios. Usted será la palabra de Dios manifestada. Entonces, Pablo dijo que aquellos que recibieron su mensaje eran como cartas de Cristo, dadas por Él. ¿Sí o no? Leemos 2 Corintios. Entonces, los que nos hace hoy epístolas de Cristo hoy, en este día, es por creer en este mensaje de los últimos días, dado por William Branham a nuestros corazones, porque lo recibimos como siervo vindicado de Dios, cumpliendo así la ley de Cristo. La palabra hablada es la simiente original. La ley de Dios es recibir al siervo vindicado. Nosotros estamos cumpliendo con esa ley. Recibimos un profeta vindicado. Entonces, en el pasado Dios usó profetas para manifestarse, pero ahora, mis hermanos, Dios quiere manifestar su palabra a través de usted, de su iglesia. El hermano Branham dijo eso, muchos sermones, tanto que no voy a leer todos que están aquí, solo algunos, amén. La palabra hablada. Nosotros somos la palabra de Dios manifestada. Amén. Para eso es que Dios quiere a su iglesia, para manifestarse a sí mismo. Amén. Pero vea, usted, voy a repetir, usted nunca podrá manifestar la palabra si usted defender la doctrina o un pensamiento de un otro hombre, en una escuela, en un seminario, no. Correcto, amén. ¿Cómo puede él manifestarse a sí mismo a menos que su propia simiente esté en esa persona? ¿Cómo puede usted usar sus propios pensamientos y Dios manifestarse a través de usted? Usted tiene que morir para sí mismo. Morir para tus pensamientos, para tu teología, para tu interpretación. ¿Cómo puede usar su propia creencia y decir, bien, mi pastor enseña esto, mi credo dice que esto, los días de los milagres? ¿Cómo va usted a hacer eso y luego ser un hijo de Dios manifestado? ¿Cómo lo va a hacer? La muerte de Jesús no significó nada para usted. Oh, yo lo acepté como mi Salvador. Usted no lo acepta. Usted dice que lo hace, pero no es así. Sus obras prueban lo que usted es. Jesús dijo la misma cosa. Amén. Entonces, así como Jesús fue el reflejo de Dios para nosotros, su iglesia hoy es el reflejo de su palabra manifestada al mundo. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Oh Dios, si tan solo pudiéramos entender que somos el reflejo de Jesucristo, su palabra manifestada. Usted es el reflejo de su palabra. Según el hermano Branham, alguien que tiene la mente de Cristo hará las obras de Cristo. Y ya no son sus propias obras. Seguirá el programa de Dios y ya no su propio programa. Creará y defenderá la doctrina de Dios y no más su propia doctrina. Él sacrificará sus propios deseos para comprometer la palabra con nada más, porque él mismo se convierte en la palabra de Dios manifestada.
La palabra hablada es la simiente original. Esto le trae de regreso a la palabra hablada. Entonces, nosotros somos la palabra de Dios manifestada. ¿Ve? Jesús dijo la misma cosa. El que cree en mí. Esto es, ¿quién soy yo? Para lo que yo he venido, el propósito de lo que hago, que es traer de nuevo al hombre a creer la palabra de Dios y no tomar nada más con ella. Entonces las obras que yo hago, Él las hará también. Allí lo tienen. Amén. Gracias a Dios. El mismo Dios que estaba en Cristo ahora está en su iglesia. Amén. Por lo tanto, las mismas señales que Dios hizo a través de su Hijo se pueden hacer hoy en la iglesia de Cristo. El pacto incondicional que Dios hizo con su pueblo. Y Jesús murió en el tiempo de la tarde cuando el sol se estaba ocultado, confirmando este pacto. Y el Espíritu Santo está en la iglesia esta noche, guiando a la iglesia. Amén. Igual como cuando Él estaba aquí, cuando Él estaba guiando a Cristo. Amén. Dios guiaba a Cristo, ahora Dios guía a su iglesia. Amén. La misma manera, amén, el mismo ministerio que Cristo tuvo está en su iglesia. Amén. Esta noche, las mismas señales, mismas maravillas, mismo espíritu, misma clase de obras que Jesús hizo aquí en la tierra. La iglesia tiene que hacer la misma cosa. Si no es así, entonces no es simiente de Abraham. No es la iglesia de Jesucristo. No puede serlo. ¿Piensa usted que todo eso aquí es teología? ¿Piensa usted que estamos aquí leyendo teología? Hermanos, esto es real, esto es verdadero. Cree en esto. Y la palabra será manifestada por medio de usted. Usted será esta palabra. Las señales van a acompañar a usted. Donde quiera que usted esté, la palabra estará allí. Las señales estarán allí. El Espíritu Santo estará allí. Usted será epístola, carta escrita por las manos, por los dedos de Dios. Gracias a Dios. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Ahora, para concluir, mais alguns sermões aqui do irmão Bruno. La fé que ha sido uma vez dada a los santos. Habrá luz ao atardecer, o Espírito Santo está aqui com o mesmo ministério que foi dado por el Senhor Jesucristo a seus apóstolos. E ella ha venido através de oscuridad, pero as nuvens estão retrocediendo. El mismo Espírito Santo ha venido e revelando a la misma cosa. Então, veja, Cristo usou seu ángel e mensajeiro para revelar-nos o mesmo mensagem da primeira idade da igreja. Por lo tanto, o momento de seu regresso nunca ha estado mais cerca que agora. Porque é isto que ele está haciendo. Apocalipse, livro de símbolos, ele haya sido revelado, não muerto, sino vivo em sua igreja, haciendo as mesmas coisas que isso, com o mesmo ministério, com o mesmo evangelho e as mesmas señales de Cristo ressuscitado. Agora, não é a igreja, é o Espírito Santo, a venida do Hijo de Deus, que se está reflejando na igreja. Amém. Que está probando seu poder. Ele está haciendo exatamente a mesma coisa, o mesmo ministério que ele hizo quando ele deixou a terra. Ele está aqui nesta noite haciendo a mesma coisa, reflejando sua venida. Amém. Amém, amém. Muitos sermões, las señales de la simiente de tempo de fim. Eu creio que estas señales del fim, as coisas que estão acontecendo, que cada uma de ellas se está juntando para mostrar que Cristo está listo para venir por esta novia. É Deus em sua palavra hecho manifiesto en hombre perfecto. Así también Dios y su palabra están regresando nuevamente. Y Él está haciendo manifiesto en una novia. Amén. Oh, no, esos son los así llamados cristianos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de ella. Y el poder es la palabra manifestada. Dijo, el evangelio no llegó a vosotros en palabra únicamente, sino en poder y demostraciones del Espíritu. Entonces, la misma mente que Cristo tuvo, que es la mente que Dios le dio,
Es la misma mente que la iglesia debe tener, si tiene el mismo espíritu que obra a través de él. Gracias a Dios. Bueno, ha habido milagros por todo el trayecto, sí, Señor, todo el tiempo. Dios es uno que obra milagros. Y todos los que creen en Él, los que han nacido de Él, tienen la misma mente que estaba en Dios. Está en el hombre porque Él es un hijo de Dios. Y Él no puede hacer nada más, sino creer en lo grande y lo poderoso, en lo sobrenatural, porque Él es parte de lo sobrenatural. Sí. Un ser sobrenatural engendró un ser sobrenatural. Y usted es un ser sobrenatural también. Gracias a Dios. Aleluya, gracias a Dios. Para concluir aquí, hermano Banner va a decir también para nosotros que Cristo hoy está en la carne de su iglesia. Seguro que sí. Usted es el cuerpo, Él es tu cabeza, ¿sí? ¿Para qué esto? Para dar a conocer a su palabra. Mensaje, influencia. Dios puede funcionar sin usted. Y puede funcionar sin mí. Pero nosotros no podemos hacer nada sin Él. Tenemos que tenerlo a Él, porque Él y solo Él es la vida. No es conocer su libro, tampoco es saber esto o aquello, ni es conocer un credo, doctrina. No, no es esto. Pero es conocerlo a Él. Eso es la vida. Es conocerlo a Él como la persona. Cristo en nosotros, la palabra hecha carne en usted. Aleluya. Gracias a Dios. El juicio, Jesucristo, la palabra manifiesta. Dijo, la palabra es una semilla que un sembrador sembró, y la semilla solo puede reproducirse a sí misma, producir su promesa, si está en el terreno correcto que vivifique la semilla. Amén. Como que estamos cambiando el caso, no es así, tiene que estar en el lugar correcto. Para usted ser la palabra de Dios manifestada, usted tiene que estar en el lugar correcto. ¿Sí? La palabra solamente tendrá su poder, será efectiva, si nosotros estuviéramos en el lugar que Dios quería que usted estuviese. Amén. El lugar de adoración provisto por Dios. Bueno, tiene que ser, aleluya, tiene que ser, hermano, en algún lugar está la palabra manifestada de Dios para hoy. En algún lugar la palabra de Dios aún tiene que estar manifestada. En Brasil, en Argentina, Perú, América, África, Chile, en algún lugar tiene que haber esta palabra manifestada. No es alguien leyendo para usted, explicando doctrina, esto y aquello, es manifestando su propia vida, su vivir, una vida llena del Espíritu Santo. En algún lugar tiene que haber esto. Amén. Porque Él habló de estos días y dijo lo que acontecería en estos días. Él ya nos ha dicho, nosotros sabemos lo que va a acontecer y lo vemos siendo manifestado en usted. Dios está se manifestando en usted. Entonces usted está en la iglesia de Dios. Fuera de eso, usted mismo podría llamarse metodista, bautista o cualquier otra cosa, creyente del mensaje, sea lo que sea, pero nunca funcionará. Hubo solamente un lugar de encuentro que fue en Cristo Jesús. Hoy, cómo me gustaría a mí que todos vieran eso hoy. Vieran cómo entrar al ser bautizados. La novia es parte de su esposo. La iglesia es parte de la palabra, la manifestación de la palabra. Aleluya, gracias a Dios. Es esto, hermanos, somos logos de Dios. Somos también la palabra de Dios. ¿Para qué estudiamos en el principio cuando fue necesario esa deidad y saber quién es Dios, quién es el Hijo? Para poner todas esas cosas en su debido lugar, para hoy llegar al punto de comprender lo que Dios hizo de su Hijo, es lo que Dios quiere ahora hacer de usted. Pero Dios nunca pudo hacer de nosotros su palabra mientras estuviésemos aquí predicando, creyendo en una otra cosa que no era este mensaje. Hay muchos creyentes, hijos de Dios, en muchos tabernáculos, pero ellos no pueden ser la palabra de Dios manifestada allí, porque no están creyendo en este mensaje, pero en algo que algún hombre interpretó de ella.
Pero si usted comprende que es Logos y que Dios es también Logos, como sendo la mente que produjo la palabra, usted hay que comprender que usted y Dios pasan a ser uno como Dios y su Hijo fue uno. ¿Sí? Él dijo, el Hijo es el pensamiento de Dios. Ignacio dijo esto. Amén. ¿Puede usted separar tus pensamientos de tu mente? ¿Podría usted dejar tus pensamientos de tu hogar y tu casa y venir aquí sin ellos? No puede, usted no puede separar tus pensamientos de tu mente. Tampoco usted puede separar el Hijo de Dios. Ellos están en unidad y usted está en unidad con Él también. Amén. Voy a concluir aquí, si usted me permite, con dos mensajes aquí cortas de hermano Oliveira en su serie de edad. Ahora, allí mismo tienes una manifestación de las palabras Cristo en el Calvario. Y Él cumplió esas palabras. Él ha estado allí como Juan el Bautista. Soy una voz que clama en el desierto. Soy Isaías 41:3. Soy la palabra de Dios manifestada en carne humana. Absolutamente, ¿ve? Entonces, ella misma desciende al profeta. Ella desciende hacia ti y hacia mí. Somos la palabra de Dios, porque somos parte de Dios. Él es la palabra. Somos la palabra manifestada en carne humana. Pablo dijo, vosotros sois epístolas vivientes, leídas y conocidas de todos los hombres, pero sois carne, ¿ven? Entonces, como Cristo, nosotros también somos el Logos de Dios, sus pensamientos manifestados. Lee este último mensaje de hermano Oliveira aquí para la iglesia. Él dijo, identificación, predicada en 1999. Dios estaba en el Hijo, velado en el Hijo, y ellos manejaron a este, y Él era la palabra de vida, porque Él es parte de su Padre. Por eso Dios puede ser Logos y el Hijo puede ser Logos. Es por eso tú y yo también somos Logos. La palabra de Dios manifestada. Amén, iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Se pongan de pie. Amado Dios, amado Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Por más una vez, Señor, certificar de todo esto y creyendo en todo esto, Señor. Que sí, tu palabra se está haciendo hecho carne en estos días de hoy, por medio de cada uno de tus hijos que aceptaron abandonar sus razonamientos, sus propios pensamientos, sus propias teologías, salir del camino para dar pasaje para ti, para tu Santo Espíritu. Aquí estamos, Señor, este también es nuestro propósito. Ahora, Señor, que tus señales puedan acompañar aquí tus hijos. Cuando ellos volverem para sus hogares, para sus casas, que las señales de la palabra manifestada estén con ellos. Porque ellos creen en tu palabra. Ellos creen que tú los engendró como el Hijo fue engendrado, como una copia tuya. Y nosotros hoy estamos comprendendo que una vez siendo engendrados por esa palabra, somos copia tuya, copia de tu sustancia, copia de tu esencia, copia de tu naturaleza. Somos coparticipantes de tu naturaleza divina. Tú hizo esto para la iglesia y aquí estamos, Señor, creyendo en todo esto. Entonces, ayúdanos a seguir adelante con esta fe. La misma fe que Cristo tenía acerca de que tú hizo por medio de Él y por Él. Así nosotros creemos que tú puedes hacer lo mismo para nosotros. Creemos que tu Espíritu está aquí. Guíanos, Señor. Como tu Espíritu guió a Jesucristo, guía ahora tu iglesia. Sí, Señor, que podamos ser, Señor, leves como uma pluma, sim, essa palavra pluma, sim, para ser llevada por el viento, sim, nós queremos ser guiados por ti, Senhor, não importa o que seja, o que suceda, creemos em ti, creemos em tu programa, creemos que tu se hace manifesto, quando deixamos tu palavra tomar seu devido lugar. Aqui estamos, Senhor. Ayuda este pueblito que aquí está. Ayuda esta iglesia que aquí está, Señor. Que esta iglesia pueda, de hecho, reflejar esta palabra. Ser la palabra de Dios manifestada. Cada uno de tus hijos que estão escutando agora, Senhor, que estão aqui orando com nós, esteja com eles agora. Que tus ángeles ordenados por ti, Senhor, estejam ministrando as bendições, a salvação. Sí, Señor, esté con nosotros. Guarda tu iglesia, Señor.
Guarda nosotros de todo mal, Señor. Perdónanos nuestros pecados. Sí, Señor. Si hay algún hijo tuyo aquí, Señor, con algún problema, Señor, su fe está baja. Sí, ayuda a este hijo, Señor. No deje Satanás enganar a él somente. Haga a este hijo comprender hoy, más una vez, que Él es tu Hijo y que Él fue hecho por ti para ser tu palabra manifestada. Sí, Señor, el diablo sabe el poder que hay hoy en la novia de Cristo. Él va a hacer de todo para que la novia no tome su posesión. Pero aquí estamos, Señor, tú puedes hacer esto. Entonces, Señor, desbarata, Señor. Quebranta toda la obra del diablo. Todas las tinieblas ahora salven del lugar a la luz y a la gloria de Jesucristo. Así pedimos y agradecemos en nombre de nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios. Amén, iglesia. Aleluya. Ha estado enfermo y debilitado. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Jaciel. Iglesia, cierra sus manos para acá, vamos juntos a orar. Amado Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tú ahora, Señor, esté en este cuerpo. Remova, Señor, toda la enfermedad, todo espíritu del demonio, para tirar la paz de sosiego, quizás no solamente de sus niños, pero también de su familia. Y tú estés con él ahora, Señor. Dé la sanidad divina ahora, Señor. Reprendemos todo el mal. Todo espíritu maligno ahora. Salga ahora en nombre de Jesús. Amén. Abre una gran brecha, Señor. Amén. Se recuperar. Que Él pueda ser fuerte, Señor. De vigor, su fuerza, sus energías. Que vuelva a Él su salud, Señor. Reprendemos todo el mal. En nombre de Padre. El poder que hay en la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, pueda curar y sanar. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Amén. Agradecemos